¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo lunes y jueves a las 9 de la noche. Bienvenidos y empezamos. Empiezo por saludar a nuestro amigo Abiud Pérez Solán. Muy buenas noches. Señor ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y en esta ocasión hemos invitado a un abogado. A un abogado porque hay algunos temas que queremos comentar con ustedes, de las cuales requerimos, obviamente, la opinión sabia de un especialista. Muchas gracias. Y hemos invitado esta noche al licenciado doctor Abogado. Enrique Pons. Muy buenas Muchas noches. gracias. Muy Muchas buenas gracias, noches. ingeniero. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? noches. Bienvenido. Ya en un momento más les diremos por qué precisamente hemos invitado a un abogado. A ver, empezamos. En esta larga lista de pifias, podríamos decir de pifias, porque algunas son violaciones, pero bueno, vamos a dejarlo en pifias, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. En esta serie ya larga, desafortunadamente, de errores y horrores cometidos por el Poder Ejecutivo, por el señor gobernador, por ejemplo, Arturo Núñez, pero el día de ayer, la diputada Esther Alicia Dagdú, junto con otras dos diputadas, presenta una denuncia de hechos, ¿se llama? Así es, una denuncia de hechos. Una denuncia de hechos por un caso específico. Una vez más, las diputadas del PRI, porque bueno, parece ser que nada más son diputadas las del PRI, los demás no los oigo ni mencionar, nada más oigo mencionar ahí que andan buscando otro hueso ya. Pero bueno, el caso famoso de las licencias que se otorgan sin haberlas cobrado. Tenemos el caso de que hay una persona detenida, encarcelada de la administración anterior, porque se le comprueba que se dieron algunas licencias sin haberlas cobrado. Sin embargo, en este sexenio, en los poquitito tiempo que va de este gobierno, hay un caso bastante similar a mi punto de vista, y ahorita le vamos a preguntar al señor abogado si es similar, si es igual o es peor, en el que el propio director de policía de caminos, Sí. o el encargado de otorgar estas licencias, reconoce que se ha dado X cantidad de licencias. Una cantidad que, por cierto, según la diputada Esther Alicia Dagdú y las otras dos diputadas que presentan esta denuncia ante la Contraloría del Estado, pues ni siquiera esa información cuadra. Escuchemos lo que presentan estas diputadas, por favor. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de su unidad de acceso a la información, dice que en ese periodo, del 1 de enero al 26 de abril, otorgó 22.886 licencias. La misma Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal de Caminos, nos reporta 27.494. La unidad de transparencia de la Secretaría de Planeación y Finanzas reporta 25.513. Hay una diferencia de aproximadamente 4.608 licencias. Y si observamos también en una de las respuestas que nos da el propio director de la Policía Estatal de Caminos, él reconoce en el texto que condonó 649 licencias, pero nos envía anexo un listado de todas las personas a quienes se le condonaron las licencias. Entonces, en este listado, al sumar, hay 687 personas. Entonces, ni siquiera el mismo director, en el mismo documento, es congruente
con la cantidad de licencias. Por un lado, especifican el oficio 649 y luego en el listado aparecen 687. Estamos ante un hecho que tiene que atender la Contraloría, que no lo ha hecho, que como todo este gobierno ofrece pero no cumple. La secretaria de la Contraloría ofreció dar resolución a la sanción a este caso. Esto conlleva a un ilícito que con las pruebas que aportamos entregadas por la misma autoridad conllevan incluso a que están obligados a interponer una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. En eso consiste nuestra denuncia de hechos que hoy las diputadas del PRI hicimos valer ante la Secretaría de la Contraloría. Sí, efectivamente, y el nombre de las otras dos diputadas son precisamente Liliana Madrigal y Mireya Zapata, quien juntos con Esther Alicia Dagdug hacen esta denuncia de hechos ante la Contraloría, porque curiosamente esta misma Contraloría es la que acusa precisamente a esa persona que hoy se encuentra detenida y presa en la cárcel por un delito de licencias no cobradas que a mi manera de ver es muy similar. Yo le pregunto, y por eso hemos invitado, entre otras muchas cosas, aquí al doctor Pons, que nos diga, ¿este delito es similar al de Rosa Mélida? Pues, ingeniero, buenas noches al público que nos ve del otro lado de la pantalla. Y buenas noches, Javier. Pues, poniendo en este contexto, pues los hechos pueden ser similares que se le imputan, ¿no? A ambos se les imputan haber, digamos, condonado, exentado el cobro de contribuciones que se tienen que pagar para que te dé una licencia de conducir. ¿Qué hace diferente el asunto en perjuicio de la actual administración? Que en el otro expediente lo que se tiene son, hasta donde se sabe, tarjetas donde pedían, oye, no le cobras la licencia a fulanito, y eso hace indicios para dictar un auto de forma de prisión a la exdirectora de atención al público de la PEC. Y hasta ahí, bueno, y algunos señalamientos. Pero en este caso particular que presenta ayer las diputadas del presidente de la Contraloría, pues hay pruebas más sólidas y más consolidadas para sustentar la acusación que se puso de conocimiento de la Secretaría de la Contraloría. Son una serie de documentos, entre los que mencionaba la diputada Esther Alicia hace un momento, que los números no le cuadran, ¿no? En el primer cuatrimestre te dicen, bueno, dimos 2,000 y tantas licencias, y luego en el mes de agosto te dicen, bueno, en ese mismo cuatrimestre dimos más, y te dan hasta los nombres, llegan a 2,700, y luego la Secretaría de Finanzas te dice, no, hemos cobrado tantas. Pues bueno, pues las cifras no cuadran, ¿no? Aquí algo huele mal, ¿no? No necesariamente un delito, estamos hablando que algo no puede cuadrar. No cuadran las cifras. Pero ¿cuándo se agrava la situación? Cuando tienes documentos que te dicen, oye, es que dejé de cobrar 600 tantas licencias, aquí están los nombres. Es más, el documento tiene hasta la cifra que se dejó de cobrar, cerca de 300 y tantos mil pesos. Y luego, 2 secretarios de Estado dicen ante el planteamiento, oiga, ¿hay alguna resolución donde el Poder Ejecutivo, en uso de facultades que tiene, efectivamente las tiene el Poder Ejecutivo, y se le pregunta, oye, coordinador de asuntos jurídicos del Poder Ejecutivo, ¿hay algún documento que acredite que esa resolución existe? Y dice, no. Y se le pregunta al secretario de Finanzas y dice, no. Y se le pregunta al secretario de Seguridad Pública y dice, no. Creo que está muy fácil, ¿no? Aquí hay un documento que dice que se dejaron de cobrar, acá hay otro documento que dice que no hay ninguna resolución que acredite que el cobro se puede exentar, pues evidentemente hay la comisión de una conducta atípica y contraria a la norma. ¿Qué dispone? Que por cualquier servicio que el Estado preste, salvo que haya una disposición expresa o resolución expresa emitida por el Ejecutivo, que hago hincapié, no existe. Ahí están los documentos. Pues claro que se cometió una conducta ilícita. ¿Por qué interpone la diputada la denuncia ante la Secretaría de la Contraloría?
pues por una razón lógica y de congruencia, ¿no? Si ha sido la misma Secretaría de la Contraloría en uso de las facultades que la ley orgánica del Poder Ejecutivo le confiere, la que interpuso una denuncia por los mismos hechos, porque no se habían cobrado licencias, hay que resaltarlo, ¿no? Porque a alguien hay hechos que acreditan la probable comisión de un delito, todavía no hay pruebas en contra de ella para dictar sentencia. Hay indicios, ¿no? Habían tarjetas. Bueno, pues aquí hay... ¿Qué mayor indicio quieres? Es que el propio Poder Ejecutivo diga, con documentos que él mismo genera, y dice, oye... Firmado y generado por ellos, ¿no? Sí, en el otro habían otras pruebas. Son indicios. Aquí está, digamos, una confesión firmada. Pues, por poner así, el Estado técnicamente no puede confesar, pero hay documentos que acreditan la responsabilidad, no precisamente del director de la policía, porque finalmente no está a su cargo directamente esa atribución de regalar licencias, por ponerlo en este contexto. Hay que recordar que quien está privado de su libertad no es el exdirector de la Policía de Telecaminos, porque no era él el que lo hacía directamente, ¿no? Porque no pasaba por sus manos esa atribución. Era la exdirectora del área de atención ciudadana. Actualmente, ¿quién ocupa el puesto de Rosa Mélida, el equivalente del puesto de Rosa Mélida? Tengo entendido que es la hermana de un secretario de Estado. La hermana de un secretario de Estado. Sí. ¡A caramba! ¡A caramba! Bueno, al menos los apellidos coinciden. No sé si sean hermanos, pero... A ver, esto lo pone ya de otro color. Esto, o sea, no solamente hay un delito, sino aparte hay un encubrimiento, entonces, del Poder Ejecutivo. Pues ahí se configura otro tendría delito. que acreditarse en un tribunal, ¿no? Pero finalmente los hechos que están sin ponerles calificativo, porque eso le corresponde a un tribunal, pero en los hechos que se plantean, el documento aparece firmada por la hermana de un secretario de Estado. Bueno, hay que puede ser la hermana de un secretario de Estado, no me sé la genealogía. Bueno, nosotros no tendemos empacho en decir la verdad, es decir, yo desconozco el nombre de esta persona, pero si tú lo sabes, no sé por qué no decirlo si es un Bueno, es una persona de apellido público. Peralta Fósil, no me sé el nombre, los apellidos son Peralta De Fósil. Peralta Fósil, ok. Bueno, vamos a investigar exactamente el nombre y en dado caso el parentesco. Abiud, de hecho, está en pregunta? los documentos que presentó la diputada. Sí, yo creo que este asunto de las licencias que mal usó el gobierno como una medida para hacer un escándalo mediático cuando andaba en aquellos del famoso saqueo a Tabasco, que hasta este momento no se ha podido comprobar nada, todo ha sido de dichos. Con Rosa Mélida se dio una situación, era una mujer soberbia que usó el cargo para ostentar una relación con el exgobernador y se la cobraron. Ahí se dieron varias cosas, ¿no? Aparte de esa denuncia que se hace. Sin embargo, en el caso de Sergio Guerra, director de la Policía Estatal de Caminos, es muy diferente porque él confiesa no haber dado las 600 licencias, sí condonó las 600, pero de ella hay un grupo de condonaciones que es a través de convenios que tienen, por ejemplo, con el ejército, con la propia policía, con algunos sectores dedicados a la seguridad pública. Pero sí, dice que el gobernador le habría ordenado, o de la oficina del gobernador, le habrían ordenado condonar algunas licencias para gente que las necesitaba. Aquí se comete un delito, abogado, porque la Constitución es muy clara que cuando la entidad de Tabasco se encuentre en desastre o en un momento muy difícil, el gobernador del estado puede ser exento a los ciudadanos de cualquier impuesto. No, ¿qué contribución? Puede ser un derecho o un impuesto, sí. Pero en este caso sería para todos los ciudadanos, no en forma selectiva como se hizo. Ciertamente. Sí, o sea, no vamos a cobrar las licencias de tránsito porque tenemos un problema como pasó en el asunto del gobierno pasado. En el gobierno pasado se dieron estos casos porque no sé si usted recuerda que durante los 6 años el gobierno federal de alguna manera declaró en algún momento
zona de desastre al estado de Tabasco. Ciertamente, ciertamente. Oficialmente, en los 8 meses que lleva el gobernador Arturo Núñez, aunque como decía Moisés, en forma de irónica, de burla, en programa pasado, sí estamos en desastre. Pero es un desastre, ahora sí, un desastre bien organizado por ellos, ¿no? No al que se refiere nuestra Carta Magna y nuestras leyes. Por lo tanto, yo sí veo, y usted desmiéntame que es el que sabe de derecho, pero mi sentido común dice que aquí no solo se cometió el delito y el abuso, el mal proceder de un funcionario público, sino que está confeso porque él dice que se otorgan las licencias porque eran personas que no tenían los recursos económicos para su pago. La ley no habla en ningún momento de que el que no tiene para pagar su licencia se le deba condonar el pago. Pero en lo político, el gobernador Arturo Núñez, cuando estaba precisamente este pleito de las licencias y habrían detenido a la señora Rosa Melida, decía que no se iba a condonar a nadie el pago. Pero lo más terrible, que funcionarios de la actual administración confesaron haber intentado entrarle a la corrupción de la señora Rosa Melida enviando tarjetas para que le otorgaran licencias a sus seguidores. Sin embargo, nos dicen ellos que nunca procedió su solicitud. Entonces, ¿por qué? Vamos a dudar ahora que no lo estén haciendo. Y de ese número de licencias, lo que se dieron, estén involucrados algunos funcionarios. Lo que a mí, como periodista y como ciudadano, me llama la atención es que se haya quedado todo callado y no haya dicho el gobierno del Estado o no nos haya dado ninguna explicación. Fíjate que planteas muchos supuestos, muchos escenarios. Comenzaría en este orden. ¿De quién es la responsabilidad directa de haber cometido esa posible, vamos a dejarlo en el plano de lo posible porque por eso se va a investigar, vamos a dejarlo en la presunta conducta ilícita? Alguien viene y pide que le regale una licencia, pero no la tiene directamente, o quiero pensar que no es directamente el director de la policía el que hace o el que dice no. Eso tiene que pasar por un eslabón que alguien viene y dice, pues sí es válida la petición que viene y hace el señor y pues adelante, vamos, no todas las broncas las cacha el director. Dándole incluso el beneficio de la duda, porque pues nadie es culpable hasta que se le acredite, vamos a presumir la inocencia, en este caso del director, si fuera yo el abogado del director, viéndome el abogado del diablo, a lo mejor no la responsabilidad es de él. Es más, a lo mejor alguien está operando por debajo de sus instrucciones. Sí. Y cometiendo esa conducta. O a lo mejor también, si vamos al otro extremo, puede que él directamente esté dando la orden. Vamos a dejarlo en el plano de lo presunto, ¿no? Pero un hecho cierto es que por eso tiene que investigarse. Es que hay una conducta, que hay indicios, que incluso sí, en los mismos términos que se ha venido manejando. Adelante. Jurídicamente, abogado, ya vimos que hay una conducta ilícita. Que hay una conducta ilícita. No nos queda la menor duda. En el otro plano, yo veo bien la posición de las diputadas, que como bien decía Moisés, nos extrañamos, parece que no hay hombres en el PRI que acompañen a estas guerreras que están haciendo perfectamente bien su papel de oposición. Mal hacen los que callan porque están esperando quién sabe qué cosa. El PRI hace una denuncia y ahora pone una denuncia de hechos. Sí. Yo a lo mejor, como ellos tienen el control de la procuración e impartición de justicia, no avance más, pero algún día, como le pasó a Rosa Melida, la justicia va a llegar. Te puede alcanzar la justicia. Así es. Te alcanza, a lo mejor no ahorita, pero sí, claro, en 5 o 6 años esto puede cambiar. Es más, puede cambiar en 3 años, ¿no? Ah, sí, en 3 años, porque estamos viendo un desastre. Pero lo que a mí me llama la atención es que no se proceda ante un ilícito prácticamente confeso. Es un buen punto igual ese que comenta, porque ¿qué pasaría ante la eventual inactividad
de la Secretaría de la Contraloría, no dejemos en un momento dado a un lado a la Procuraduría. En todo momento la Contraloría, como lo ha hecho en congruencia en todos los casos que ha investigado, quiero pensar que está haciendo las investigaciones conducentes para interponer sus denuncias bien sustentadas ante la autoridad que corresponde, pues aquí tiene que hacer exactamente lo mismo. Es más, no tiene que investigar tanto, pues, porque ya tiene un precedente. Claro. O sea, no le dijeras, oye, es que es un caso, no sé si está lucrando con despensas o otro tipo de cosas. Y no, aquí la ruta ya está muy trazada. Ellos mismos la trazaron, ¿no? Decir, oye, Claro. pues aquí están los documentos. O sea, mira, aquí está este, aquí está este, aquí está este. ¿Qué hubo, como se dice coloquialmente? ¿Qué vas a hacer? O sacas a la que está dentro, o alguien le tiene que hacer compañía de los que están, pero eso no se puede quedar así, ¿no? La lógica, como tú dices, te lleva a ese resultado, ¿no? No hay que ser un perito en la materia de derecho para decir, oye, porque ante dos conductas que aparentemente son idénticas, a un juez le corresponde determinarlo, pero a la luz de los hechos que se han manifestado en medios, pues son los mismos, ¿no? ¿Por qué a uno sí se le aplica y a otro no? Sí, y en este caso, don Moisés, por ejemplo, el papel que juega la Contraloría, en este caso la Contralora, a quien también se le ha cuestionado mucho que no actúe en este caso. Ellos tienen mucha responsabilidad porque se le ha entregado la documentación y no han hecho nada. La Contralora, ¿por qué razón? Porque pertenece al mismo equipo de gobierno. Ya se ha dicho que uno de los problemas que tienen los gobiernos es que ponen en ese cargo que deberían de buscar a una persona con un perfil más independiente para que haga un papel más decoroso y además les sirva a ellos como protección, ponen al amigo o a quien puede manejar. Vemos una Contralora que no funciona. Fíjese, nuevamente pone o apunta bien los escenarios. Más allá, si lo ponemos en el contexto del trabajo de la Contraloría, que es un trabajo interno, lo que habría que estar muy pendientes es el año que viene, en estas épocas, cuando el fiscal superior entregue el informe de resultados de la cuenta pública ya de este ejercicio, que se va a presentar en 2014, si hace la observación y si se llevó a cabo el reembolso de esos 300, para empezar, ¿no? Para ir abriendo boca. Si quien reembolsó los 330 y tantos mil pesos que dejaron de ingresar a las arcas públicas del Estado por virtud del otorgamiento, vamos a dejarlo en indebido, anómalo, de unas licencias por las cuales tenía que haberse pagado. Más allá que si era por un convenio, si era por cuestión de necesidad, que pudiera tratar de ser una justificación, o una explicación más, no una justificación. Puedes tratar de explicar muchas cosas. Ahora, que tenga una justificación legal es otra muy distinta, ¿no? Y dice, bueno, es que era por esto, era por el otro. Bueno, se hizo conforme a la ley, pues resulta que hay un documento que dice que no hay ningún otro documento que sustente eso. Bueno, y entonces, ¿cómo? Que por convenio, no aplica así, ¿eh? Que por esto, que por el otro. Los que están exentos de pagar las contribuciones son las entidades públicas, no las personas físicas, ¿eh? Ah, bueno. Un convenio del gobernador directamente abogado con una institución, en este caso, bueno, no aplica como dicen los se comerciales. lo planteo de esta manera. A lo mejor... Porque entonces sería más delicado el asunto. Obviamente, por ejemplo, los bienes inmuebles del Estado no pagan predial, pero son los bienes inmuebles del Estado, no los bienes inmuebles de sus servidores públicos. Aplicando esa misma lógica de criterio, bueno, a lo mejor no van a pagar tenencia a las patrullas, son de uso público. Sería hasta absurdo decir, bueno, pero de que quien maneja la patrulla tiene que pagar su licencia, tiene que pagar. Claro. Ah, ok. Claro. Entonces, Pero todavía por un lado, resulta más delicado por un lado. el tema. Y en otro escenario, y por eso hago hincapié, hay un documento que lo aporta las diputadas, que es donde dice que no hay ninguna resolución o documento que ampare la exención de esas contribuciones. Entonces, resulta hay contradicciones, ¿no? Eso también tiene que observarlo el OSFE en su informe de resultados del próximo año. Porque si no, pues ¿cómo quedamos, no? Bueno, Claro. abogado, ya tenemos en este panorama, ya hemos discutido el hecho. A nuestra manera de pensar y con lo que usted nos ha dicho, hay un ilícito. ¿Qué tenemos que hacer para que nosotros los ciudadanos no quedemos burlados por el poder
por esos excesos de los funcionarios. ¿Qué sigue? ¿O simplemente se queda ahí a ver si el otro gobierno que llega aplica el respeto a la ley como dicen ellos que intentaron hacerlo? No, no necesariamente. ¿O qué sigue? Pues para que se respete. Para hacer valer el Estado de Derecho. Eso. Pues, claro, hay muchos mecanismos. Particularmente, pensemos en esta situación, que alguien fue e interpuso una denuncia, aunque no fuera diputada Alicia Daduc o Liliana Madrigal o Mireya Zapata. Fuiste tú o fue usted a poner la denuncia, porque yo creo que ahí se está cometiendo una conducta ilícita, es un deber cívico. Es más, la ley te obliga a que si tienes conocimiento vayas y lo denuncies. Y de pronto ves que no pasa nada, que no camina. Hoy en día, a lo mejor voy a ser muy temerario en esta afirmación, pero creo que hay los elementos constitucionales para hacerla. Hay un esquema que nos garantiza obligar a las autoridades a cumplir con los cometidos que constitucional y legalmente le corresponden, que incluso podría dar pie a presentar una demanda de juicio de amparo, acreditando tu interés, ya no jurídico, tu interés legítimo. Porque antes ahí se modificó la ley de amparo, hubo muchas modificaciones, pero se abrió mucho el esquema para promover juicios de amparo. Y así como se dice que el amparo puede servir para proteger delincuentes, que mucha gente piensa que para eso sirve, pues también sirve para obligar a las autoridades que por omisiones, y así está expresamente en la nueva ley de amparo, por omisiones en el ejercicio de las atribuciones, posiblemente un juez de distrito pudiera obligar, no en este caso, en muchos otros, a que el Estado de Derecho prevalezca, porque esa es la función de los jueces de distrito y del Poder Judicial, en este caso federal, la prevalencia del Estado de Derecho a través del sostenimiento del orden constitucional, que solamente se logra, cuando las autoridades actúan dentro del marco que la ley les permite y al cual se encuentran obligados a sujetarse en todas las situaciones. No es de que, es que hoy sí y hoy no. A ver si entendí, licenciado. En este caso, particularmente los de las licencias, si un ciudadano se inconforma y lleva esto a juicio, podríamos tener el resultado que se tuvo con el caso de los notarios públicos que el exgobernador Manuel Andrade habría repartido momentos antes de salir, de terminar su gobierno, violando la ley Le pondré otro caso, a lo mejor no tan rebuscado. Esto pasó en el DF hace 2 años. Una persona vivía en la calle, afuera del Metro Cupilco. Y de pronto un grupo de estudiantes de la UNAM le dicen, te vamos a promover un juicio de amparo en contra del gobierno del DF. Y tengo la sentencia, la voy a subir en mi cuenta de Twitter después. Y le dicen, oye, gobierno del DF, estás violando los derechos humanos de este señor. Porque hay una ley que te obliga, entre muchos, porque fueron muchas autoridades demandadas, pero particularmente una Secretaría de Desarrollo Social, que tiene la obligación en su ley y en su reglamento interior de cuidar a las personas en situación de calle o de vulnerabilidad. Y le hacen su demanda de amparo, y un juez de distrito obliga al gobierno del DF no a que le dé casa ni a que le dé cobijo, a cumplir la norma que establece que tiene que velar por las situaciones de las personas en situación de calle. Y le da 24 horas para llevarlo a un albergue y darle la atención primaria, por lo menos. Sí. Darle el derecho al nombre. El señor no tiene acta de nacimiento. Y alguien no tiene acta de nacimiento. Es que no sé cómo se llama. Ese es tu problema, dice Estado. Cumple lo que la ley te obliga. Sería el mismo caso aquí. Oye, es que no le dice, no, yo tengo el interés legítimo, soy ciudadano, pago contribuciones, puedo exigirle al Estado, al poder público, sea del Estado, del municipio, de la federación, a que cumpla lo que la ley le ordena. Es una de las maravillas que tiene el amparo en este momento. Antes eso no lo teníamos. Y en este caso, ¿el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo no funcionaría? No quiere decir que no funcione. Vamos a plantearlo. No sirve para nada. Estaremos planteando la violación grave a un precepto de la Constitución. Y los tribunales de lo contencioso administrativo no tienen esa facultad. La única facultad, la única entidad pública, el único tribunal que tiene depositada esa atribución es el Poder Judicial Federal, particularmente en esta instancia del Juzgado de Distrito. Sí.
Muchas gracias por la explicación, doctor Pons. Aquí nos hacen llegar esta información. Dicen que el titular de la Dirección de Servicio Público de la PEC es Beatriz Peralta Fósil, hermana de Juan José Peralta Fósil, director de Asuntos Jurídicos del Gobierno. Eso no es una información secreta, es una información pública, por eso nosotros la damos a conocer. No estamos en contra de nadie, simplemente apuntamos quién es quien ostente el cargo ahora que ostentaba Rosa Mélida, en dado caso. Pues que se vaya preparando para el otro gobierno, no le vaya a pasar lo de Rosa Mélida. Hay una llamada aquí del número terminado 8589, dice que metan también al director de Policía Estatal de Caminos junto a Rosa Mélida porque está haciendo lo mismo. Yo tengo aquí algunas dudas y sí me gustaría ponerlo un poquito en un lenguaje más coloquial, porque a lo mejor te fuiste un tanto técnico con muchos términos y nos perdemos muchos ciudadanos comunes y corrientes como un servidor. Pero yo pregunto, ¿el delito por el cual está en la cárcel Rosa Mélida es similar, idéntico o peor al de este caso? Entiendo que tú mencionaste que en el caso de Rosa Mélida hay indicios, en este caso hay documentos que comprueban. ¿Es así? ¿Así lo entendí bien? Sí, la conducta es la misma, ¿eh? La conducta es... Por lo tanto, el delito tiene que ser el mismo. O sea, es decir, quien ocupa ese cargo ahora debería también hacérsele un juicio y estar en el bote o sacar a Rosa Mélida. ¿Qué es lo que procede? O sea, si tú fueras un juez, ¿qué es lo que procedería? O sacas al otro que cometió un delito o metes al que comete el mismo delito y también lo metes Pues al otro. si yo fuera un juez, primero agotaría la etapa de pruebas en contra de la señora y vería si se dan los elementos, las pruebas que acrediten la comisión de esa conducta. Yo creo que está muy endeble. No, yo no llevo el caso de la señora, pero por lo que he visto, no trae mucho el tema. Comparado, en contraste con lo que presentó de pruebas. O sea que aquí hay más pruebas, evidentemente. O sea que hablando en español... Aquí hay más pruebas. En un español. Aquí hay más pruebas para meter a alguien a la cárcel y no en el caso de Rosa Mélida. Por lo pronto para iniciar una averiguación previa. Bueno, esa era una de mis dudas. Otra cosa que te entendí, es decir, si la Contraloría no ejerce ninguna acción en contra del titular de la Dirección de Servicios Públicos o del de la policía... Que no inicie la investigación, que desemboque en algo. Se puede demandar a la Contraloría y meterla también a la cárcel en dado caso, pues por lo pronto, hasta ese grado, pues o hay impunidad ahí y pues por ser pronto, miembros del Poder Ejecutivo ya no. Pues por lo pronto obligarla a que lleve a cabo una investigación y que haya una determinación en contra de alguien. Y eso está totalmente fuera de discusión. ¿Por qué? Porque la sociedad está interesada, y me hablo de la sociedad en su conjunto, en que esas conductas se sancionen y se castiguen. Claro que no pueden quedar impunes, por supuesto que no. Así como en el otro caso que usted bien plantea, ingeniero, se trató o se está tratando de que el Estado de Derecho prevalezca y que no haya una conducta impune, pues aquí también es el mismo criterio, la incongruencia jurídica y social es lo mismo, y el resultado es el mismo. Dicho también en otras palabras, como también lo comentamos aquí en alguna ocasión, si no se actúa en este caso, entonces estaríamos comprobando que lo que se hizo fue una cacería auténtica, cacería de brujas, con alguien de la administración anterior, porque no se está midiendo ni siquiera con la misma vara a los funcionarios de la administración anterior con alguien de la administración actual. Vamos a hacer un breve corte, si me lo permiten, y regresaremos simplemente para mencionar algunos de la larga lista de violaciones que ha hecho el Poder Ejecutivo. Regresamos en un momento de Frente a Tabasco. Bienvenidos nuevamente, amigos, a este segmento de Frente a Tabasco. Tal como lo mencionábamos antes de irnos al corte anterior,
Me gustaría mencionar solamente 3, 4 o 5 casos de la larga lista de violaciones que ha cometido el Ejecutivo, específicamente el señor gobernador del Cambio, Arturo Núñez Jiménez. En enero, por ejemplo, nombra desde el 30 de diciembre del 2012 a quien va a ocupar la Dirección General del Instituto Estatal de las Mujeres. Y el día 1 de enero le toma protesta. Nada más que el Congreso, la ley dice que el Congreso debe elaborar una terna y de esa terna el señor gobernador tendrá que escoger a uno de los 3 y nombrarlo y después tomarle la toma de protesta y no al revés, porque parece ser que se hizo al revés. Ahorita si quieres nos platicas, para que yo te platique 3 casos y me puedas ir desglosando uno por uno. El nombramiento del presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje sin acreditar el requisito consistente que es de contar con 3 años de práctica forense reconocida y haberse distinguido en conocimiento del derecho del trabajo y de seguridad social. Otro caso, también en enero, el nombramiento de los directores de los institutos de la juventud y del deporte de Tabasco antes de que se expidieran las reformas legales para ello y de que se expidiera la normatividad interna, ya que los nombró el 31 de diciembre y las reformas se aprobaron hasta el 5 de febrero. Sin embargo, el señor gobernador los nombra y les toma protesta. Y todavía ni siquiera se reformaba la ley. Hay otros casos también gravísimos. Los famosos gastos del avión que dolosamente, y aquí obviamente tú nos ampliarás esto, pero el criterio de la Corte es que los gobiernos que se conducen bajo la cultura del engaño, el ocultamiento y la maquinación al ocultar información pueden constituir violaciones graves a la Constitución. Y tenemos el caso que también presentó o denunció la diputada Dagdug de los gastos de reparación de un avión que supuestamente es el avión del gobierno del estado, pero que dolosamente, y aquí a lo mejor entra la maquinación, dolosamente, el ocultar información, se le quita la matrícula y no sabemos si efectivamente fue ese avión o no, porque hubieron 2 facturas, entonces quién sabe qué pasó, o los gastos del combustible para el avión, que no sabemos para el avión de quién es, si del amigo de Casas Geo, que le daba el avión al señor gobernador para que lo usaba, a pesar de que las mentiras que nos quiso decir el gobernador a todos los tabasqueños, que iba a usar vuelos comerciales, porque solamente utilizaría el avión del gobierno del estado hasta que estuviera en condiciones, o la famosa renta de camionetas blindadas, ¿no? De que también lo quisieron mandar esa información a reserva, para que los tabasqueños no nos enteremos de cuánto pagan por estas camionetas blindadas, cuando también el mentirosón había dicho que no se iban a rentar camionetas blindadas. Simplemente esos temas, porque se nos acaba el tiempo. ¿No? Es que la lista de violaciones que ha cometido el señor gobernador es verdaderamente alarmantemente larga. Pero simplemente con esos casos, a ver si nos comentas algo rapidísimo. Pues para ir muy rápido, en el tema fundamental de transparencia y acceso a la información pública, sí es una cuestión que te pone a pensar y dices, bueno, ¿dónde está la prueba de daño de que difundir la matrícula de un avión va a poner en riesgo la vida de alguien o de algo, ¿no? O la seguridad del Estado. Sí, porque, o pensamos particularmente la persona que lo usa, que puede ser el gobernador del Estado. Vamos, no hay nada de malo que lo use un secretario de Estado, finalmente para eso está el avión, ¿no? Claro. Y dices, bueno, como tacharle la matrícula, sería tan absurdo como tacharle las placas a los vehículos oficiales, ¿no? Es lo mismo, ¿eh? Exactamente lo mismo. Ah, no, pues se le tacha, ¿no? ¿Y a cuenta de qué, no? Cuando cualquier ciudadano se puede parar en el cemento del aeropuerto y ver la matrícula, no solamente de los aviones del gobierno del estado, de la matrícula del avión que utiliza el señor presidente de la República, tú la ves en la televisión, cuando aterriza el avión, ¿cómo se llama? El Benito Juárez, creo que se llama, y ahí está el número de la matrícula. Entonces creo que a lo mejor ahí alguien, no necesariamente al gobernador, pero alguien que le dijo que jurídicamente eso caminaba, lo engañó al gobernador.
lo engañaron. Es muy fácil engañarlo por lo que vemos entonces, ¿no? Porque, bueno, son tantos los errores que si Bueno, se debe a los engaños, bueno, pues... O a lo mejor, hay, toma el pelo. alguien maquinando para hacerlo creer en el engaño, no el error. No lo sé. Pero fundamentalmente ahí lo engañaron. O sea, que le dijo, bórreselo. O a lo mejor ni se lo consultaron, ¿eh? A lo mejor alguien solito dijo... ¿Habrán otras cosas que no le consulten al gobernador del estado? Pues yo soy de la edad que yo espero que no. Ok. Perdón, para no salirnos del Pero tema. bueno, seguimos en el contexto. Lo del presidente del Tribunal de Conciliación, híjole, eso también dices, que no haya abogados laboralistas. No pensemos en otros gobiernos. En el mismo sistema que está ahorita en el poder, no hay otro abogado laboralista que cumpla de manera intachable esos requisitos. Creo que los hay, ¿eh? O sea, pudiéramos hacer una lista de abogados brillantes que trabajan para el sistema ahora y que a lo mejor se merecían la oportunidad, ¿eh? Porque tenían mejores cartas credenciales. Pero bueno, se fue este señor y se le detecta o no se acredita, o se acredita de una manera ahí, a lo mejor muy vulgar, que cumple con los requisitos. Bueno, pues ahí está. O a lo mejor sí los cumplía, pero no lo acreditaron bien, que puede ser otro extremo, ¿no? El caso es que lo que llegó al Congreso, nada. El tema, voy a dejar para el final el del Instituto del Deporte y la Juventud. Regresamos al... La renta de camionetas blindadas, la renta por es ejemplo. lo mismo. Aquí hay una regla muy básica. Se paga con dinero público, es público. La ecuación es muy fácil, no hay que saberle mucho ni ser un doctor en la materia. Es decir, ¿lo pagó el gobierno? Entonces, a ver, yo pago impuestos, se supone que pago impuestos, pues tengo el derecho a saber dónde se va cada peso, ¿no? Es el mismo criterio, ¿eh? No hay que variarle mucho. Si se paga con recursos públicos, la información es pública. ¿Hay algún pretexto para ocultar y mandar esto a 7 años? Para que no sepamos los tabasqueños durante 7 años. A lo mejor le pondría yo que si pudiera justificarse el blindaje. Pues, claro que sí, ¿no? Pues claro que eso tiene que ser reservado, ¿no? Por eso, Sí, pero la información... El número de quién la maneja, pues por supuesto que es saber cuánto se paga. Bajo ninguna tesis eso es reservado. Todo lo que tenga que ver con preservar la seguridad, pero por supuesto hay que reservarlo. O sea, no solamente es ilegal, sino ilógico, infantil y un tratar de engañar a tontos. Podríamos, para ponerlo en español coloquial... Y dejo para el final el tema, si me lo permite, del nombramiento de los directores. De los directores. Pues esto nos lleva a otro escenario que ahora estaba reflexionando. La reforma que se hizo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo en diciembre de 2012 para que esta administración entrara con el esquema que su titular ha pensado para administrar el Estado en los próximos 6 años. Pues sí, se crearon nuevas secretarías, unas se fusionaron, otras desaparecieron. Pero hay un detalle que estaba revisando precisamente en los artículos transitorios de ese decreto y que estableció un plazo que, si mal no recuerdo, ya venció, para que se llevaran a cabo y estuvieran publicadas y vigentes las reformas a los reglamentos interiores de todas esas dependencias que se fusionaron o se crearon, ¿no? Hay algunas, o al menos he estado dándole seguimiento, porque mi función como abogado me obliga a eso, a las publicaciones que se han hecho en los últimos meses sobre reformas a reglamentos interiores, y no solamente es pueden haber muchos más. A lo mejor están publicados y no los han subido a la página de internet, porque bueno, ahí resulta que había una página de internet de la otrora Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo que tenía toda la información jurídica del Estado. Tú podías entrar ahí y ver los periódicos oficiales, los decretos, todo estaba ahí, ¿eh? Pues hace un par de semanas entré y ya no. Entonces ya no puedes saber si se hizo o no la reforma, ¿no? Puede ser hasta un ocultamiento deliberado de información, porque el ciudadano también puede ir al periódico oficial del Estado y decir, bueno, se hizo. Bueno, aquí está, aquí se hizo la reforma. Resulta que te enteras, bueno, pues porque a Icotea a palos sacaron ese Icotea de decir, bueno, pues resulta que no, que la reforma se hizo un mes después del nombramiento. Entonces, mientras tanto, estas personas pueden haber incurrido en el usurpamiento de un cargo público, porque ejercieron un cargo público sin tener al menos el sustento reglamentario que acreditara que su
oficina existía, ¿no? Pero ¿quién tendría en dado caso la culpa? Los que están nombrados como secretarios o directores de estos institutos o quien los nombró. Porque bueno, a mí si me nombra el señor gobernador, bueno, a lo mejor yo no tengo por qué ir a verificar que tiene las funciones el señor gobernador bueno, de ahí nombrarme tampoco o no. el desconocimiento de la norma no te exime el cumplimiento. Bueno. Si fuéramos por tramos, creo que el primer responsable de esta pifia sería el responsable de la política jurídica del Estado. Bueno, yo lo pondría primer responsable el gobernador. Obviamente el gobernador tiene a quien echarle la culpa, que es el director de Asuntos Jurídicos. El de Asuntos Jurídicos tendrá a quien echarle la culpa, bueno, a sus asistentes. O a quien le corresponda decirle al señor gobernador, oiga, fírmele el nombramiento. Pues él confía. Claro. Precisamente sí, porque además no pueden saber todo, para eso hay asesores, para él eso nombra un hay otros gabinete cargos. y el responsable, el que elaboró el documento y le pone el señor gobernador, fírmele. Pues él tiene que creer en eso, ¿no? Pues imagínense, no cree en él, pues, ¿cómo dónde quedamos, no? Abogado, tenemos una serie de errores jurídicos, pifias, en una administración que se justifica diciendo que todavía estaban aprendiendo y todo eso. Y eso, ahí se queda, no va a pasar nada, simplemente van a ser anécdotas de que vamos ¿Se va a a quedar platicar. para el anecdotario? Sí. Pues yo espero que no, ¿eh? Si vamos bajo la tesis que hay que medir todo con el mismo rasero, ¿no? Claro. Pues la lógica te indica, pues, o el librito te diría que hay que seguir con la misma dosis o con el mismo tratamiento si hablamos de la aplicación de las normas sin distingos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicta el librito. Ahora, habrá que esperar a ver qué resultados, por ejemplo, en el caso de la denuncia que interpusieron las diputadas, pues saber cuál es el resultado de esas investigaciones, ¿no? Porque eso también va a aportar mucha luz. Ahorita se interpuso la denuncia, ¿no? Y se está diciendo, oye, investiga. ¿Y si no investiga? O si el resultado exonera. Imagínense el tamaño de esa, pues, de esa desigualdad en la aplicación de la norma, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando mucho. ¿Qué nos está pasando, licenciado? Tenemos una burocracia, tenemos una clase política mediocre, o simplemente esto es parte de las ambiciones de los políticos que como funcionarios no ejercen bien su encomienda, porque una cosa es el derecho, una cosa es la obligación que deben, con las normas que deben de cumplir, y al final de cuentas hacen lo que los que le vienen gana. Pues yo me iría un paso más atrás, ¿no? Acudiendo a este apotegma, si cabe la expresión, de que cada sociedad tiene el gobierno que se merece, ¿no? Estoy finalmente, lo que haga cualquier entidad pública a nivel estatal, federal o municipal, lo dejen de hacer, sí. Pues es responsabilidad directamente de los que ejercen el cargo público, pero son totalmente corresponsables de la sociedad, ¿no? Sí, vemos demasiado cinismo en los funcionarios públicos. Tenemos el caso más reciente de los maestros, los amenazan que les van a levantar actas, que no les van a pagar su quincena, y al final de cuentas cobran hoy su quincena y no levantan una sola acta. Y vemos todas estas pifias y todos estos errores cuando verdaderamente se violó la ley. No cumplieron con el mandamiento que hizo la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, de regresar a impartir clases, por ejemplo, un caso donde a un sector no se le aplica la ley, porque ellos también la aplican, ellos la violan. Estamos ante un escenario pues, de anarquía al futuro. Pues no seré yo tan catastrofista, pero un escenario que preocupa, ¿no? Mire usted cuántos errores enumeramos. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando la gente quiera hacer lo que quiera, lo que le viene en gana? ¿Por qué? Porque la propia autoridad, los funcionarios públicos nunca se dieron a respetar. Eso sí, esa apreciación totalmente válida, ¿no? ¿A dónde te llevan esa sucesión de hechos, ¿no? Que hasta en sociología jurídica se ha estudiado, ¿no? Cuando una sociedad empieza a ver que no le pasa nada porque incumple las normas, y las más elementales, tirar basura en la calle, ¿no? O pararte
en las rayas amarillas, ¿no? Oye, si no me pasa nada, Sí. pues también puede no pasarme nada si sigo haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí, tiene usted razón. Sí, uno de los mensajes, perdón, dice que en el caso de la renta de las camionetas blindadas, que ya hay una resolución del ITAIP para que sí se abra esta información y se haga por pública y supuesto. no se mande a... A la reserva. ¿Qué hay al respecto? Bueno, como si no lo saben, a lo mejor los televidentes, pero hay un instituto que se llama Instituto Tabasqueño de Transparencia, Sí, es el detalle. el ITAIP, de Acceso a la Información Pública, que tiene unas atribuciones bárbaras, tiene garras y dientes. El ITAIP aquí en el Estado puede ordenar la destitución de un servidor público si no entrega la información, cosa que no puede hacer el IFAI, ¿eh? El IFAI, con estas reformas que se le hicieron, no puede ordenar que se vaya un servidor público. El ITAIP se lo puede hacer. ¿Dónde puede acabar esto? Si no se entrega la información, entre que quien la esté ocultando, si así lo decide el instituto, y se llega a ese extremo, que esperemos que no se llegue, ¿no? Porque sería, vamos, tensar demasiado la cuerda por un asunto que no vale la pena. Por eso, pero el ITAIP sí Ordenó, ordenó sí. ya al Ejecutivo del Estado de Tabasco a que sí dé esta información. Ahí ¿Y que hasta no la donde manda todo a conocimiento, reserva? sí, hay una razón Ok. en ese sentido. Ah, ok. Doctor, la verdad es que hay muchas otras preguntas que teníamos, como la negación del catálogo de cuentas contables del Poder Ejecutivo. El primer trimestre del año. No sabemos cuánto paga el gobierno del Estado a la prensa nacional por los desplegados, por las entrevistas del señor gobernador en noticieros nacionales, etcétera, etcétera. Ya se medio filtró aquí una lista de la parte local, pero hay mucha información que no tenemos, que se oculta, y ahí podríamos estar cayendo tal vez en este criterio de la Corte de que los gobiernos que se conduzcan bajo la cultura del engaño, ocultamiento y maquinación de la información pueden constituir violaciones graves a la Constitución. Ya hay un precedente, en un contexto muy lamentable. Ese criterio de la Corte que usted menciona se origina con el caso de la matanza de Acteal en los 90s, donde pues el Estado oculta información que no solamente, pues dejémoslo en el contexto de que era información que la gente tenía derecho a saber, sino que también había información que era de utilidad para la defensa de la gente a quien le imputaban esos hechos. Imagínese la trascendencia de eso, ¿no? Claro. No solamente decir, no te digo porque no quiero, sino que te oculto un documento para ejercer en estado de indefensión. Claro que eso constituye una violación grave de derechos humanos. ¿Por qué? Porque limita fundamentalmente el ejercicio, pues, de una justicia pronta y expedita, de tu derecho humano a la información, ya no digamos garantía individual, de tu derecho humano a saber qué hace el Estado en la sociedad en la que vives, ¿no? El Estado que gobierna, el poder público. Pues, doctor Pons, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Estado esta noche aquí con nosotros. La verdad es que una hora es muy poco tiempo para, bueno, ni siquiera nos da tiempo de enumerar las violaciones de este gobierno, pero agradecemos mucho. Yo estoy seguro que para muchos televidentes y radioescuchas les ha quedado más o menos claro por qué sí se están violando algunas leyes, algunos reglamentos y principalmente la Constitución. Como siempre nos pasa, Abiud, en estos programas se nos agota el tiempo, pero no se nos agota el tema. Simplemente en este último minuto comentar que hasta este momento de hoy, jueves, a las 5 para las 10 de la noche, no se ha resuelto el asunto magisterial en Tabasco. Sigue la intransigencia por parte del gobierno estatal, la posición de los 3 magistrados, de los 3 sindicatos magisteriales, perdón por este lapsus, la posición de los 3 sindicatos, bueno, pues sigue siendo la misma, pero creemos, insistimos, que quien debe mostrar la madurez, porque es quien gobierna, es precisamente el Ejecutivo. Y hay otra, y muy lamentable, por cierto, que no se dé el caso, pero una nota también de último momento, el informe del señor presidente de la República. Sí, ¿querías comentar algo rapidísimo? Pues yo lo del presidente lo pasaría a otro término, porque hay una nota de mayor importancia porque nos afecta a los tabasqueños y muestra la ineptitud del gobierno, que poco les importa lo que nos está pasando. El gobierno federal
ha declarado a Tabasco en emergencia epidemiológica simplemente porque hay 3.654 casos de dengue. Esto pone a Tabasco en una situación muy peligrosa porque no tenemos los hospitales para dar la atención. En el programa pasado habríamos dicho que en Cárdenas había un foco infeccioso. Ya se había declarado Cárdenas como un municipio con epidemia. Hoy es el Estado. Y los señores funcionarios de salud brillan por su ausencia y el gobierno todavía no resuelve el problema de donde le están matando a los puerquitos. Bueno, pero es que si la cabeza está mal, pues imagínate cómo están los demás secretarios. Y desafortunadamente no solamente es el secretario de Educación, desafortunadamente no es solo el sector salud, es también seguridad, es cuál me quieres mencionar, cuál está bien, cuál no tiene problemas serios por una falta de dirección, por una falta de un rumbo claro y por una falta de saber gobernar y de tener un oficio político. Pero este asunto del dengue, pero por ya se pudo haber resuelto en su momento. Y de una manera relativamente fácil, como se puede resolver el evitar tantas muertes en los hospitales al día de hoy, sí, en el estado de Tabasco, simplemente porque no hay medicinas o porque no se le da mantenimiento a los equipos. Y no es por falta de dinero, porque también hay subejercicios, es decir, el dinero ahí está, simplemente no saben ni siquiera cómo pueden aplicarlo o en qué lo pueden aplicarlo, o simplemente no les importa Tabasco. Esto resulta sumamente peligroso. Sumamente grave porque además... Y criminal. Y criminal. Y no solamente es el dengue, desafortunadamente, también hay casos de tuberculosis, también en Tabasco. Y seguramente en la Federación no saben la cantidad de muertos que hay en los hospitales de Tabasco por la falta de medicamentos, bueno, ni de algodones, ni de gasas, ni de las cosas más elementales. Pero sí hay dinero en los hospitales para comprar y autorizar 1,5 toneladas de ostiones en el Hospital del Niño. Para eso sí hay dinero. Amigos, muchísimas gracias. Simplemente quiero agradecerte, Abiud, que hayas estado con nosotros nuevamente. Gracias. Doctor Pons, que hayas estado con nosotros. Y por supuesto, a usted televidente y radio escucha, simplemente mencionarle las repeticiones de este programa. El día de mañana se retransmite este programa por radio en la XBX en el 570 de AM y en XHBX en el 89.7 de FM y también por TVX Canal 16. A las 9 de la noche se retransmite este programa solamente en TVX Canal 16 y al día siguiente, el sábado, pasa exactamente lo mismo. Por su atención, sus mensajes, muchísimas gracias. Moisés Dagdú para servirle. Muy buenas noches.